Es un privilegio para mí estar en esta ocasión compartiendo la palabra del Señor, para lo cual les quiero invitar que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según Mateo, capítulo 14. Es un pasaje muy conocido cuando Jesús camina sobre el agua. Yo quisiera que pudiéramos leer los versículos del 25 al 31. Dice la palabra de Dios. Y a la madrugada Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Este pasaje, el versículo 28, es muy importante, está cargado de alto contenido teológico. Cuando Pedro le dice Señor, le está reconociendo como el Señor, el soberano. Y Pedro no le da una orden, más bien le dice, puesto que eres tú, manda tú que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús venía caminando sobre las aguas y Pedro, un discípulo de Jesús, le dice, manda tú, porque tú eres el Señor. Pedro no da órdenes, Pedro le pide que él mande y le pide, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Me llama la atención la preposición sobre, porque Jesús va caminando sobre las aguas y Pedro le pide que le permita hacer lo mismo. Y en el versículo 31, cuando Pedro tuvo miedo y se comenzó a hundir, gritó y dijo, sálvame, Señor. Y en el versículo 31, Jesús, extendiendo la mano, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No le llama la atención por su atrevimiento, por su osadía. Más bien le recrimina su poca fe y su duda. El pasaje cuando dice que Pedro le dice, manda a ti que vaya sobre, eso me lleva a regresar al Salmo 8. El Salmo 8, que es un salmo mesiánico también, porque el Señor Jesús lo usa cuando entra triunfalmente a Jerusalén. Pero en el Salmo 8, versículos 3 al 8, quiero invitarles a que busquen, por favor, en sus Biblias. Salmo 8, versículos 3 al 8 está aquí. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de honra y gloria. Versículo 6 dice, le hiciste señorear sobre. Aquí está la misma preposición. Cuando Jesús va caminando sobre las aguas y Pedro le dice, manda tú, Señor, que yo también vaya sobre, me remontó al Salmo 8 porque dice que cuando Dios creó al ser humano, como corona de la creación, lo hizo señorear sobre las obras de las manos de Dios. Dice, todo lo pusiste debajo de sus pies. Si toda la creación estaba debajo, quiere decir que el ser humano estaba sobre ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Y este Salmo 8, también las aves de los cielos y los peces del mar. Toda la creación estaba bajo el señorío del ser humano. Y este Salmo 8 me lleva a Génesis 1, 26 y 28. Génesis 1, primer capítulo de la Biblia, versículos 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, es decir, que ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice los versículos 27 y 28 que esta orden no se le dio solo al varón, se le dio también a la mujer, porque cuando Dios creó al ser humano, los creó varón y hembra. A imagen de Dios los creó y a ambos les dio en la misma orden, de señorear, de ejercer dominio sobre toda la creación. A esto se le llama el mandato cultural.
porque toda la raza humana tiene esta orden de parte de Dios, tiene esta comisión, también se le llama la misión cultural. Y el versículo 28 termina diciendo allí y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, es decir, domínenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La primer pareja recibió de parte de Dios la tarea, la comisión de señorear sobre toda la creación. No les dijo extingan, exterminen toda la creación, sino administren la creación. Debían ejercer señorío y dominio para Dios. Dios era el regente y Adán y Eva eran los vicerregentes. Debían administrar la creación para el Señor. Pero conocemos la historia. Esa primer pareja no obedeció el plan de Dios. Más bien cayó seducida esa pareja por el plan del enemigo, por un plan alterno, donde ellos que iban a ser los reyes y soberanos, no iban a ser vicerregentes, sino reyes, pero soberanos. Pero esa era una mentira. Señor Jesús en San Juan 8 dice que la serpiente antigua, Satanás, es mentiroso desde el principio. La primer pareja, el primer Adán, entregó todo en bandeja de plata. Cuando desobedeció la orden de Dios, cuando violó el mandato de Dios, entregó todo en bandeja de plata. Por eso la Biblia a partir de allí le llama al enemigo el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, con D minúscula, y también dice que el mundo entero está bajo el maligno, porque esa administración, ese señorío que Adán debía ejercer para Dios, se lo entregó al enemigo. Y la Biblia dice en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo, que el Señor Jesucristo es el segundo Adán, el postrer Adán, porque lo que el primer Adán entregó, el segundo Adán lo recuperó, lo arrebató y deshizo todo lo malo. La Biblia dice que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo, para arrebatarle al enemigo el poder que tenía sobre toda la humanidad, porque los tenía temorizados por la muerte. El temor a la muerte hacía que ellos estuvieran esclavizados. Jesús venció la muerte. Jesús vivió una vida sin pecado, una vida justa, y recuperó y arrebató eso y lo entregó a sus discípulos. Les dijo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Jesucristo a sus discípulos nos pide que hagamos todo para la gloria de Dios, sea de palabra, sea de hecho, todo para la gloria de Dios. Y también nos pide que llevemos fruto, más fruto y mucho fruto, demostrando así que somos sus discípulos. Dios quería que la primera pareja fructificara. Lo mismo le dijo a la familia de Noé después del diluvio, fructificad, multiplicaos y ejerced señorío. Lo mismo quiere para sus discípulos, que nos multipliquemos llevando mucho fruto y también que ejerzamos señorío para la gloria de Dios. ¿Dónde? Allí donde trabajamos, allí donde nos desenvolvemos en el diario vivir, allí donde está tu oficio, tu profesión, tu negocio, allí Dios quiere que ejerzas dominio y señorío para la gloria de Él. No para nosotros, no para vanagloria, sino para la gloria de Dios. ¿Hay ejemplos en la Biblia de personajes que hayan ejercido señorío para Dios? Claro que sí. José en Egipto es un ejemplo. José fue vendido por la envidia de sus hermanos, por los celos, y él estuvo allá, le fue bastante mal, estuvo encarcelado, fue humillado, fue golpeado, fue olvidado, pero en Génesis 41, 37 al 41, dice así, habiendo pasado por muchas pruebas José, dice el versículo 37 de Génesis 41, que el plan que José le ofreció a Faraón, le pareció bien al Faraón y a todos sus servidores. Entonces el Faraón dijo a sus servidores, ¿podremos hallar otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? El Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan entendido ni sabio como tú. Tú estarás a cargo de mi casa y todo mi pueblo será gobernado bajo tus órdenes. Vean la preposición, bajo tus órdenes.
solamente en el trono yo seré superior a ti. Pero sabemos que en realidad Faraón era una figura decorativa. El cerebro pensante era José. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová estaba con él y todo lo que José hacía era prosperado por Dios porque era hecho para la gloria de Dios. José en Egipto fue un servidor público, un administrador que ejerció señorío para la gloria de Dios. Esther en Persia, de igual forma. Esther en Persia, vamos al capítulo 4, versículos 12 al 16, llegó a ser reina después de suceder a Basti en el trono, y dice el versículo 12, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Vamos a seguir leyendo hasta el 16. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, ni se te ocurra, porque si callas absolutamente en este tiempo, vendrá respiro y liberación de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, y quién sabe si para este momento. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí, y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Pero me llama la atención el versículo 14, cuando Mardoqueo le dice, y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Lo que le está diciendo es, tú no estás allí porque tienes medidas perfectas 90, 60, 90. No estás allí por tu carita tan bella. Estás allí porque Dios te puso en este momento para que ejerzas señorío para la gloria de Dios. Y nosotros sabemos que hubo una gran liberación y un gran respiro cuando la nación de Israel estaba a punto de ser exterminada, porque alguien ejerció señorío para la gloria de Dios, en un medio que podríamos decir hoy mundano, como son los concursos de belleza. Hay otro personaje, es Daniel en Babilonia, y les invito a que vean el libro de Daniel, capítulo 2, 46 al 49. Daniel, capítulo 2, 46 al 49. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Aquí tenemos a 2 varones y a una mujer ejerciendo señorío a título individual para la gloria de Dios. Pero hay otro personaje femenino en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, solo que es un personaje anónimo. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 2 y 3, y luego el versículo 15. Dice así, los sirios habían salido en incursiones y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la esposa de Naamán. Esta muchacha dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, de seguro que él lo sanaría de su lepra. Está hablando del profeta Eliseo. El versículo 15 dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Naamán el leproso recibió la sanidad porque una trabajadora doméstica que era esclava, que había sido vendida allá a Siria, tuvo el valor de abrir su boca y desde su trabajo doméstico, de hacer el aseo, tal vez de cocinar, de hacer algo, ella ejerció fe
ella ejerció señorío y dijo, en mi pueblo hay un profeta de Dios que fácilmente sanaría de la lepra a su esposo. Y el resultado fue que el que había sido leproso, que era un general importante del ejército de Siria, da el reconocimiento a Jehová, Dios de Israel, cuando dice, no hay Dios en la tierra, sino en Israel. Aquí vemos 4 ejemplos de personajes de carne y hueso como tú y como yo, que empleando su trabajo, su profesión, su oficio, su lugar en la administración pública, ejercieron dominio para la gloria de Dios. En el Nuevo Testamento hay un matrimonio que me encanta. Ellos son Priscila y Aquila. Priscila y Aquila vivieron en la capital del Imperio Romano. Vivieron en Corinto, la capital de Acaya. Vivieron en Éfeso, la capital del Asia Menor. Y en cada gran ciudad que ellos vivieron, ellos se autoemplearon. Ellos no tenían un jefe, ellos tenían un oficio. Y quiero leer en Hechos 18, versículos 1 al 4, de la siguiente manera. Hechos 18, del 1 al 4. Después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Y habiendo hallado a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, Pablo se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Es decir, el apóstol Pablo se unió a este matrimonio que tenían el mismo oficio, el mismo trabajo, y siendo un ministro biocupacional, el apóstol Pablo cumplió la misión, discutiendo en la sinagoga, llevando la palabra de Dios y sosteniéndose con el trabajo de sus propias manos. Quiero decirte algo. La cultura hebrea magnifica, valora el trabajo, sobre todo el trabajo manual. En la cultura hebrea, el trabajo manual tiene un aprecio muy elevado. Dios trabajó 6 días y 1 reposó. El pueblo hebreo trabajaba 6 días y reposaba 1, se lo dedicaba a Dios. Pero la cultura hebrea tenía una visión muy elevada del trabajo, sobre todo el trabajo manual. Sin embargo, la cultura griega, en esta cultura griega, el trabajo manual era el último en el escalón de la sociedad. El trabajo manual era para esclavos o para inmigrantes. Y tenían mucho tiempo para el ocio, muchísimo tiempo para el ocio. No es de extrañar que los Juegos Olímpicos y que el teatro y todo eso haya tenido su nacimiento, su apogeo en la cultura griega. Había mucho tiempo para el ocio, en la cultura hebrea no. Déjame decirte algo. El Señor Jesucristo invirtió 18 años en el trabajo manual, de los 12 a los 30, y solo 3 años en el ministerio, en la misión que vino a cumplir. Eso nos da una proporción de 6-1. Y el Padre en la creación trabajó 6 días y descansó 1. La misma proporción del Padre la ejemplificó el Hijo. La aplicó el Hijo cuando estuvo en la tierra. Y quiero terminar con 2 pasajes en el Evangelio según San Juan, para decirte que no hay nada más digno que hacer aquello en lo que el Dios Trino se ocupó. Juan 5:17. Juan 5:17. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. No puede haber algo más digno en esta vida que hacer aquello en lo cual el Dios Trino se ocupa. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y en Juan 9:4-5 es el último pasaje que quiero usar esta noche. Juan 9:4-5. Jesús dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y no está hablando de horas luz, está hablando del periodo de vida sobre la faz de la tierra. Y termina diciendo Jesús, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy
del mundo. Señor Jesús trabajó con sus manos y luego trabajó discipulando a aquellos 12 que olían a pescado y los dejó oliendo a sabiduría. Jesús, siguiendo el ejemplo del Padre, trabajó. Los discípulos de Jesús, siguiendo el ejemplo de Jesús, debemos trabajar y no debemos hacer esa separación, ese divorcio, esa dicotomía, porque todo debe ser para la gloria de Dios. Si tú tienes un trabajo, una profesión, un negocio, no lo veas como un estorbo. Míralos como la plataforma para cumplir la misión de Dios, para ejercer señorío, para ejercer dominio para la gloria de Dios. No para ti, no para mí, sino para el Señor. Por eso dice la palabra de Dios, y todo lo que hagáis, sea de palabra, sea de hecho, hacedlo para la gloria de Dios. Y Jesús espera, demanda de ti, de mí, que hagamos todo para la gloria de Dios y que también fructifiquemos, que demos mucho fruto, demostrando que somos así sus discípulos. Que Dios te bendiga. Espero mañana exponer otra vez la palabra de Dios y espero que sea de bendición para tu vida, para tu ministerio. Encuentro Fe y Trabajo, México.